Dios le bendiga. En esta oportunidad les traigo un video sobre el movimiento vertical de caída libre. Bueno, vamos a empezar viendo el siguiente caso. Tenemos aquí un paracaidista que se ha soltado de un avión y la pregunta es la siguiente. Está descendiendo verticalmente, ¿estará en caída libre? Bueno, normalmente responden que sí, pero la respuesta es que no está en caída libre. ¿Por qué? Porque está actuando la resistencia del aire. Bueno, lo que pasa es que en el aire los cuerpos caen de manera diferente. Por ejemplo, acá vemos una hoja y vemos una esfera. Puede ser de metal. Entonces, si soltamos al mismo tiempo la hoja y la esfera que es más pesada, considerando que es de metal, llegará primero al piso. Y la hoja, bueno, se va a frenar por causa del aire. Eso es lo que va a suceder. Entonces nosotros el movimiento que vamos a estudiar es el movimiento sin la presencia de aire. ¿Cómo se va a hacer para sacar el aire entonces? Bueno, se encierra el espacio y luego que se encierra el espacio con una bomba se extrae el aire y se genera un espacio llamado vacío. En ese vacío todos los cuerpos van a caer de la misma forma, independiente de su masa, su tamaño y su forma. ¿Por qué? Porque el aire es lo que hace que los cuerpos se muevan de manera diferente. Por lo tanto, si quitamos el aire, todos los cuerpos se moverán. Y esto es lo que se llama movimiento vertical de caída libre. Entonces, el movimiento vertical de caída libre es cuando los cuerpos se mueven en el vacío. Ese es el movimiento que vamos a estudiar. Bueno, en este movimiento vertical de caída libre, todos los cuerpos aceleran con una aceleración denominada aceleración de la gravedad. Su valor fue calculado por primera vez por Galileo y vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Pero vamos a usar para los problemas en forma práctica su valor de 10, ¿no? Un valor redondeado. Solamente para hacer más sencillos los cálculos. Bueno, en exámenes de admisión generalmente están usando 10, pero a veces también usan 9,8. Vamos a ver de qué manera es aprovechable el hecho de que la gravedad sea 10 metros por segundo al cuadrado. Si por ejemplo lanzamos un cuerpo hacia arriba con 30 metros por segundo, la gravedad está en contra, porque la gravedad está dirigida hacia abajo. Entonces, por estar en contra va a hacer que la velocidad disminuya. Va a hacer que cada segundo que pase, la rapidez disminuya en 10. Entonces pasa un segundo, va a tener 30 menos 10, 20 metros por segundo. Vuelve a pasar un segundo, vuelve a disminuir en 10. 20 menos 10, 10. Vuelve a pasar un segundo, la rapidez volverá a disminuir en 10. 10 menos 10, 0. Ahí entonces decimos que estaría alcanzando su altura máxima. Luego empieza ya a bajar, obviamente por la misma línea que ha subido, por esa misma línea bajará. Ya, el movimiento de bajada lo voy a hacer aparte, son menos. Y ahora cuando baja, ya el cuerpo va a comenzar a acelerar, o sea, la rapidez va a aumentar. Y en cada segundo va a aumentar en 10. Por lo tanto, pasa un segundo, tendrá 10. Vuelve a pasar un segundo, sería 10 más 10, 20 metros por segundo. Vuelve a pasar un segundo, 20 más 10, 30 metros por segundo. Entonces vemos de que mientras el cuerpo sube, su rapidez disminuye y mientras baja, su rapidez aumenta. Ahora queremos, digamos, calcular esta distancia que hay aquí, esta distancia de acá. Bueno, uno puede decir de repente, profesor, un segundo, 10 metros, porque la gravedad es 10. No. Vamos a usar esta fórmula. ¿Te acuerdas de la fórmula del mRV? ¿Y por qué vamos a usar fórmula del mRV? Justamente porque este movimiento es un mRV. ¿Y por qué es un mRV? Ya, un mRV es cuando la aceleración es constante y la trayectoria es una línea recta.
y este movimiento cumple esas condiciones. La trayectoria es rectilínea y la aceleración, que en este caso es la gravedad, es constante. Bueno, por lo tanto podemos decir que el MVCL es un caso particular del MRV. Y si es un MRV, podemos usar esta fórmula. Pero claro, normalmente la distancia se le cambia por altura. Si nosotros operamos, esto sería velocidad inicial, velocidad final. Velocidad inicial 0, rapidez final 10, entre 2 y por el tiempo 1. Bueno, 10 entre 2, 5 por 1, 5 metros. Entonces sería esa distancia. Usando esa misma fórmula, podemos calcular las otras distancias. Bueno, en el siguiente segundo avanzará 15 metros, en el que sigue 25 metros. Esto te debe hacer recordar los números de Galileo, para que te acuerdes. ¿Cómo eran los números de Galileo? Bueno, tenemos un cuerpo que realiza MRV y tiene velocidad inicial 0. Para que se cumplan los números de Galileo, la velocidad inicial debe ser 0. ¿Qué es lo que se cumple? Que sus recorridos en cada segundo son proporcionales a los números impares. O sea, este recorrido en el primer segundo será como K, en el que sigue 3K, en el que sigue 5K. ¿Y qué viene a ser K? La mitad de la aceleración. Eso es los números de Galileo. Si lo aplicamos a este MVCL, la aceleración, ¿quién es? La gravedad, y vale 10. Entre 2, 5. Entonces nuestra constante valdría 5. Y en el primer segundo, ¿cuánto se recorre? K. ¿Y K cuánto vale? 5. En el siguiente, ¿cuánto se recorre? 3K. Pero como K es 5, 3 por 5, 15. En el que sigue 5K, 5 por 5, 25. Bueno, entonces así tendríamos los recorridos. Ahora vamos a ver las propiedades de este movimiento. Una de ellas es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Mira, date cuenta, desde que se lanzó hasta que llega a su parte más alta, ha demorado 3 segundos. Y también 3 segundos desde la parte más alta hasta volver al mismo nivel. Entonces, en un tramo, el tiempo de subida y de bajada van a ser iguales. Otra propiedad, lo podemos ver por aquí. Mira, tiene 10 metros por segundo. Sube, se detiene y luego cuando baja y pasa por el mismo punto, vuelve a tener 10. ¿Qué quiere decir esto? Que la rapidez de subida y de bajada son iguales. Lo mismo pasa acá, mira. A un mismo nivel, la rapidez de subida 20 y cuando vuelva a pasar por el mismo punto, pero ya bajando, tendrá otra vez 20. Y también 30-30. Bueno, ya vamos a ver las ecuaciones de este movimiento. Como te mencioné, es un MRV, por lo tanto, las ecuaciones son las mismas 4 ecuaciones del MRV, pero con el cambio de que la distancia lo hemos cambiado por altura y la aceleración ahora es la gravedad. Ese es el cambio que se hace en las ecuaciones. Cuando se usa más se usa cuando el cuerpo baja, porque cuando baja su rapidez aumenta, y menos cuando el cuerpo sube, porque cuando sube su rapidez disminuye. Ahora estas ecuaciones se conocen como ecuaciones escalares y solo se pueden usar mientras el cuerpo sube o mientras baja. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo el cuerpo está subiendo y luego baja y me pidieran todo el tiempo, ¿no? Imagínate, bueno, vamos a ponerle un valor, ponte 20 metros por segundo y aquí digamos que tenga 45 metros por segundo. Y yo quiero todo el tiempo. Entonces, para usar estas ecuaciones se tendría que hacer por partes. Primero calcular el tiempo que demora la subida y luego el tiempo que demora en bajar. Bueno, para la subida usaría esta fórmula, pero como sube lo uso con menos. Ahí está. Bueno, la rapidez final es 0 porque en la parte más alta es 0 la velocidad. Entonces sería rapidez final 0, rapidez inicial 20, menos g que vale 10 por tiempo de subida.
Bueno, entonces sería 10 veces tiempo de subida, que bueno, se le ha llamado tiempo 1, igual a 20. Por lo tanto, el tiempo 1 sería 2 segundos. Y luego tendría que calcular el tiempo de bajada. Para calcular el tiempo de bajada uso la misma fórmula, pero ahora con signo más. La rapidez final es 45 ahora, porque en la bajada la parte más alta sería el inicio y aquí el final. Velocidad inicial 0, gravedad 10 y tiempo T2. Sería tiempo T2, el 10 pasa a dividir, sería 4,5 segundos. Entonces, cuando es un movimiento de subida y bajada, hay que hacerlo por partes. Bueno, y ahí recién tendría todo el tiempo, ¿no? Que sería 2 más 4,5, 6,5. Bueno, para terminar esta parte, vamos a ver fórmulas directas. Claro, hemos conocido las 4 fórmulas y con eso salen todos los problemas. Pero hay fórmulas que son más directas, pero que provienen de las fórmulas que ya conocemos. Por ejemplo, para calcular el tiempo de subida. El tiempo de subida es desde que se lanza hasta que llega a su parte más alta. Voy a usar esta fórmula de aquí. Bueno, la subida termina con velocidad final 0, rapidez inicial menos g por t, pasa a sumar aquí, g por t igual rapidez inicial, y el tiempo de subida sería, el g pasa a dividir la rapidez inicial entre g. Si yo quiero calcular el tiempo de subida, entonces puedo usar esta fórmula directa, más o menos, que en sí proviene de las 4 fórmulas, pues, ¿no? Ya está. Ejemplito. Acá tenemos una partícula que es lanzada con 30 metros por segundo y quiero calcular su tiempo de subida. ¿Qué hago? La rapidez de lanzamiento 30 lo divido entre la gravedad. Eso dice la fórmula. Rapidez inicial entre g. Bueno, como g es 10, sería 3 segundos el tiempo de subida. Acá otro ejemplo. Se lanza con 80 metros por segundo. El tiempo de subida sería rapidez de lanzamiento 80 entre la gravedad 10, sería 8 segundos. Ahora, ¿qué pasaría si me pidieran el tiempo de vuelo? Bueno, el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. El tiempo de subida, ¿cuánto nos salió? 8. El tiempo de bajada ya no lo necesito calcular, porque si es que baja hasta el mismo nivel, el tiempo de subida y de bajada son iguales. Entonces, tiempo de bajada 8 y el tiempo de vuelo sería la suma 16 segundos. Ya está. Finalmente, vamos a ver una fórmula directa más, lo que sería la altura máxima. El cálculo de la altura máxima. Ahí está, lanzamos un cuerpo hacia arriba, la gravedad le afecta y alcanza su altura máxima. Para calcular esta altura máxima de manera directa, vamos a usar esta fórmula. Bueno, sería rapidez final es 0, rapidez inicial cuadrado, menos 2 veces g por h. Esto pasa a sumar 2 veces g por h, rapidez inicial cuadrado, y ya tengo la altura máxima, que sería rapidez inicial cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, mediante esta formulita se puede obtener de manera directa la altura máxima. Ahí está. Esa es la fórmula directa, más o menos. Vamos a ver ejemplos. Primer ejemplito. Lanzamos con 20 metros por segundo hacia arriba y quiero calcular su altura máxima. Entonces la altura máxima sería rapidez inicial, en este caso sería 20 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que vale 10. 20 al cuadrado es 400 entre 20. 40 entre 2, 20 metros sería entonces la altura máxima. Ahora digamos que se lanza con 40. No vayas a pensar de que, bueno, lancé con 20 metros por segundo, altura 20, ahora lanzo con 40, altura 40. No, hay que tener cuidado. La altura máxima en este caso sería, a ver, rapidez inicial 40 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que vale 10. Sería 1600 entre 20. Entonces nos sale 160 entre 2, 80 metros. Ya está. Bueno, un ejemplo final, pero ahora en vez de calcular la altura máxima, voy a calcular la rapidez de lanzamiento. Uso la fórmula altura máxima, rapidez, en este caso, inicial cuadrado entre 2 veces la gravedad. La altura máxima 125, rapidez inicial lo que quiero, 2 veces la gravedad vale 10. Bueno, acá hay 20 por 125, este 20 pasa a multiplicar por 125, me da 2500. Luego ese cuadrado pasa como raíz.
Entonces la rapidez del lanzamiento tiene que ser raíz de 2500, que sería 50 metros por segundo. Ya, eso sería la rapidez. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería este video. Suscríbanse, den like y compartan el video. Que Dios les bendiga.